Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en los misterios más profundos y sorprendentes de la Navidad, explorando aspectos que van más allá de lo que comúnmente conocemos. Desde profecías bíblicas hasta detalles simbólicos, pasaremos por cada elemento de la historia del nacimiento de Jesús, revelando los significados ocultos y las conexiones que a menudo se pasan por alto. Prepárate para descubrir lo que la Navidad realmente significa a un nivel más profundo. En la tranquilidad de una noche estrellada, el pequeño pueblo de Belén parecía un lugar común casi olvidado. Detrás de su aparente humildad se escondía una historia profética que había comenzado siglos antes. Belén, la casa del pan, no solo se refería a su nombre, sino a la promesa de un evento que daría vida eterna a todos los que creyeran. En este pueblo ligado a la figura de David, el gran rey de Israel, sería el lugar donde nacería el pan de vida, Jesús, quien no solo saciaría el hambre física, sino la sed espiritual de todos. El misterio de Belén comenzó con un joven pastor llamado David, ungido por el profeta Samuel. El linaje de David, un rey de corazón puro, culminaría en Jesús, el Mesías. ¿Por qué Belén? Porque este lugar tenía un propósito divino mucho más grande. En sus campos, donde se cuidaban los corderos perfectos para el sacrificio, el Cordero de Dios nacería. Un pequeño detalle: esos corderos destinados a expiar los pecados del pueblo eran la sombra del sacrificio de Jesús, quien sería el cordero perfecto para la redención del mundo. Pero la conexión con la humildad de Belén no se limita solo a los sacrificios. En la historia de Ruth, una moabita que encontró su redención en Belén, también se evidenciaba el plan de Dios para toda la humanidad, sin barreras de raza ni nacionalidad. Belén, lejos de ser un lugar grande como Jerusalén, se convertía en un escenario divino, un recordatorio de que la grandeza de Dios no se mide en oro, sino en la sencillez. Las profecías también se alineaban con este pequeño pueblo. El profeta Miqueas había hablado de él como el lugar de origen del Señor eterno, un Mesías que vendría de la nada, desde los días de la eternidad. En ese viaje de José y María hacia Belén, cada paso, aunque arduo, era parte del plan divino, cumpliendo la antigua profecía que anunciaba que el Salvador nacería ahí. El pesebre, un símbolo de humildad y provisión divina. El pesebre, un objeto comúnmente utilizado para alimentar a los animales, se convirtió en un símbolo cósmico de la humildad y provisión divina. ¿Por qué el Salvador del mundo descansaría en un lugar tan sencillo en vez de un palacio digno de un rey? Este acto, aparentemente insignificante, llevaba un mensaje profundo. Jesús, al nacer en un pesebre, se identificaba con los más humildes. Él no venía a reinar con pompa, sino a servir a los que estaban alejados, los marginados de la sociedad. El pesebre también representaba la provisión divina. Así como el pesebre contenía alimento para los animales, Jesús, nacido allí, sería el verdadero pan de vida, aquel que saciaría el hambre espiritual del mundo. Además, la humildad de este lugar resonaba con las enseñanzas de Jesús, quien más tarde declararía que no era necesario buscarlo en los lugares de grandeza, sino en lo sencillo y ordinario. Los pastores, testigos inesperados de la gloria divina. En una noche aparentemente normal, un grupo de pastores vigilaba sus rebaños en los campos cercanos a Belén. Sin embargo, esa noche sería diferente. Un ángel apareció ante ellos, rodeado por una luz celestial, y el temor se apoderó de ellos. Pero el mensaje que recibieron fue de consuelo. No temáis, os doy nuevas de gran gozo. Estos pastores, considerados marginales, fueron los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Salvador. ¿Por qué ellos? Porque en la tradición bíblica, el pastor no solo cuida de sus ovejas, sino que representa la protección y guía. Jesús, el buen pastor, comenzaría su misión en este mismo contexto. Al elegir a los pastores, Dios mostraba que su amor y atención no conocían barreras de estatus social. Los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas, propagando las buenas nuevas de un Salvador que había nacido no solo para los ricos o poderosos, sino para todos. Una conexión fascinante se da cuando consideramos que estos pastores podían haber sido encargados de cuidar a los corderos destinados al sacrificio en el templo de Jerusalén. Así, los primeros testigos del nacimiento de Jesús, el Cordero de Dios, podrían haber sido aquellos que cuidaban a los corderos que prefiguraban el sacrificio que Cristo haría por el pecado del mundo. El simbolismo aquí es tan profundo que da una nueva dimensión al mensaje de redención que se estaba iniciando en ese humilde pesebre. Egipto,
un refugio lleno de simbolismo. La huida a Egipto es un episodio profundamente simbólico en la historia de Jesús, uno que conecta la narrativa del nacimiento con la historia de Israel y la misión redentora de Dios. Aunque parece un simple desplazamiento de una familia en busca de refugio, este evento está cargado de significados que apuntan a patrones divinos de protección, redención y cumplimiento de profecías. Cuando un ángel advierte a José en sueños que huye a Egipto con María y el niño Jesús, su obediencia inmediata resalta la importancia de este refugio. Egipto, un lugar con una importante comunidad judía en ese tiempo, se convierte en un refugio perfecto para una familia, no por casualidad, sino por su rica carga simbólica en la historia bíblica. Egipto ha sido un lugar clave en la historia de Israel, desde que Abraham acudió allí en tiempos de hambre hasta la esclavitud de los israelitas y su eventual liberación por Moisés. Egipto simboliza tanto un refugio temporal como la opresión. La huida de Jesús a Egipto establece un paralelo con la historia de Moisés y el Éxodo. Al igual que con la profecía de Oseas que Mateo aplica a Jesús, de Egipto llamé a mi hijo, este movimiento no solo refleja el cumplimiento de las escrituras, sino que también introduce a un tipo de redención más grande que anticipa la liberación espiritual que Jesús traería a la humanidad. El viaje a Egipto también representa el patrón redentor de Dios, quien puede transformar lugares de sufrimiento y pecado en espacios de refugio y salvación. Así como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto, Jesús liberaría a la humanidad del pecado. El regreso de Jesús de Egipto simboliza un nuevo comienzo, no solo para su familia, sino para toda la humanidad. El regreso de Israel y el establecimiento en Nazaret también están llenos de simbolismo. Nazaret, una ciudad humilde y despreciada, prefigura la vida de Jesús marcada por el rechazo y la humildad. El nacimiento y vida de Jesús no fueron eventos aislados, sino el cumplimiento de un plan eterno que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que aún continúa desarrollándose. Los magos, sabiduría guiada por la fe. En un mundo lleno de misterio, donde los cielos secretos guardaban mensajes incomprensibles para la mayoría, un grupo de sabios brillaba con sabiduría. No eran hombres comunes, sino aquellos que miraban las estrellas y leían el lenguaje del cosmos, buscando algo más allá de lo visible. Ellos eran los magos, figuras rodeadas de misticismo y enigma, cuyo papel en la historia está marcado por una señal extraordinaria: la estrella de Belén. Estos magos, probablemente oriundos de Persia o Babilonia, no eran ni judíos ni seguidores de la ley mosaica, pero fueron los elegidos por Dios para recibir un mensaje celestial que ni los líderes religiosos de Jerusalén comprendieron en su totalidad. Imagina, bajo cielos vastos y estrellados, ellos vieron algo inusitado. Una estrella más brillante que todas las demás, una luz que parecía decir al mundo: ha nacido el Rey de los judíos, el Salvador del mundo. Movidos por una fe profunda e inexplicable, los magos emprendieron un viaje que trascendió las fronteras del entendimiento humano. A pesar de sus orígenes paganos, ellos supieron, guiados por la luz del firmamento, que esta estrella señalaba el nacimiento de un rey que traería salvación al mundo. ¿Qué les impulsaba a seguir? No era solo la curiosidad, sino la convicción interna de que algo divino estaba sucediendo, algo que cambiaría todo para siempre. El Evangelio nunca afirma que los magos eran reyes. La tradición, influenciada por interpretaciones como el Salmo 72, nos ha llevado a pensar de que eran 3 reyes, aunque nunca se menciona un número específico. La historia nos deja saber que aunque sus regalos, oro, incienso y mirra, eran símbolos profundamente significativos, estos no eran solo obsequios de lujo. El reconocimiento de Jesús como el Rey Divino, el Dios en carne y el sacrificio futuro que Él traería. El viaje de los magos no solo fue un recorrido físico, sino una travesía espiritual, una demostración de fe que desafió el orden establecido. Incluso cuando Herodes, el rey paranoico, intentó manipularlos para describir el paradero del niño, ellos siguieron la advertencia divina y cambiaron su camino, demostrando que cuando Dios nos guía debemos ser valientes para seguir en su dirección, aunque esto nos lleve por caminos desconocidos. Estos hombres que no eran parte del pueblo elegido entendieron mejor que muchos lo que significaba ese niño en el pesebre, un rey cuya realeza no tendría fin. Y, al regresar a sus tierras, su vida nunca sería la misma, porque como dice la historia, quien se encuentra con Cristo jamás vuelve por el mismo camino. Herodes y la matanza de los inocentes. Mientras la luz de la estrella guiaba a los magos, en la oscuridad de Jerusalén se gestaba una tragedia. Herodes,
Un rey conocido por su brutalidad no podía tolerar la idea de otro rey, así que al enterarse del nacimiento de Jesús, mandó a ejecutar a todos los niños menores de 2 años. La matanza de los inocentes es una de las historias más sombrías de la Navidad. Es un recordatorio de lo que el nacimiento de Jesús desató en un mundo que se resiste a la luz. Herodes, temeroso de perder su poder, se convirtió en un símbolo de aquellos que rechazan a Cristo. Su brutalidad fue intento de destruir lo que representaba la luz, el amor y la justicia. Pero la historia no termina ahí. Como Moisés fue salvado de las aguas para liberar a su pueblo, Jesús fue salvado por intervención divina, huyendo a Egipto, demostrando que los planes de Dios no pueden ser detenidos por el mal. La matanza de los inocentes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios. ¿Seguimos a Cristo como los magos, con fe y valentía? ¿Nos aferramos a nuestro propio poder como Herodes, rechazando la luz que Dios quiere traer al mundo? María, un contraste con Eva. María, una joven común de Nazaret, vivía su vida en la rutina de lo cotidiano, sin imaginar que un día su existencia cambiaría el curso de la humanidad para siempre. En una tarde tranquila, quizás mientras barría su casa o tejía con la aguja, algo increíble sucedió. El ángel Gabriel, radiante y enviado por Dios, se le apareció con un mensaje tan sorprendente como profundo. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. María, lejos de reaccionar con miedo o incredulidad, respondió con humildad y fe. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme tu palabra. Este momento se convirtió en un hito, no solo en la vida de María, sino en la historia del mundo. Su obediencia a Dios, incluso cuando el mensaje parecía desafiar toda lógica y conveniencia, la hace un modelo de fe. En contraste, Eva, en el Edén, también tuvo que hacer una elección crucial: escuchar a la serpiente o confiar en las palabras de Dios. Lamentablemente, Eva eligió desobedecer. María, por otro lado, al elegir obedecer, trajo la vida y la salvación. Esta comparación entre las dos mujeres resalta cómo a través de María, Dios redime lo que Eva había destruido. Pero no fue fácil para María. Estaba comprometida con José, y un embarazo fuera de lo común podría haberle costado la vida en una sociedad que no perdonaba tal deshonra. Sin embargo, María aceptó su destino con valentía. María no solo presenció el milagroso nacimiento de Jesús, sino también su dolor. A lo largo de su vida, ella fue testigo de la profecía de Simeón, que le dijo que una espada atravesaría su alma, prediciendo el sufrimiento de su hijo. Este dolor culminó en la cruz, donde vio a su hijo, el Salvador, morir. El tiempo exacto del nacimiento. Un misterio cronológico. El nacimiento de Jesús es un misterio envuelto en asombro, pero también en preguntas no respondidas. ¿Cuándo nació realmente? Aunque no hay fecha exacta en los evangelios, lo que importa no es tanto cuándo, sino por qué. El 25 de diciembre fue establecido como la fecha para celebrar la Navidad en el siglo IV, no por ser una fecha precisa, sino por su simbolismo. En el hemisferio norte, el 25 de diciembre marca el solsticio del invierno, el día más corto y la noche más larga. La Iglesia, al celebrar este evento en este momento, estaba proclamando que Jesús, la luz del mundo, interrumpe en la oscuridad más profunda. Además, esta fecha reemplazaba festividades paganas relacionadas con el renacimiento de la luz. A pesar de la tradición del 25 de diciembre, hay indicios en los evangelios que sugieren una época diferente del año para el nacimiento de Jesús. Lucas menciona que los pastores estaban en los campos con sus rebaños durante la noche cuando el ángel les dio el anuncio del nacimiento, por lo que algunos estudiosos sugieren que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido en primavera u otoño, cuando las condiciones climáticas eran más favorables. Un argumento aún más fascinante conecta el nacimiento de Jesús con la fiesta de los tabernáculos, que ocurre en otoño. Esta fiesta judía conmemora la presencia de Dios entre su pueblo durante su travesía por el desierto. El Evangelio de Juan refuerza esta conexión al decir: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, utilizando la palabra habitó, que se traduce como tabernaculó, sugiriendo una relación con esta festividad. Aunque el misterio del nacimiento de Jesús no puede resolverse con certeza, lo más importante es que su llegada marcó la plenitud del tiempo. Como dice Pablo en Gálatas, las condiciones políticas, culturales y espirituales del mundo estaban alineadas perfectamente para que su mensaje pudiera difundirse a lo largo y ancho del mundo. Jesús vino en un momento perfecto, no importa cuándo. El significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Era una noche oscura cuando un antiguo profeta, Isaías, pronunció una extraña y fascinante profecía. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel. ¿Qué significa esto realmente? No era solo un nombre cualquiera, su traducción era aún más desconcertante: Dios con nosotros.
Pero ¿cómo podría ser esto posible? Dios, el creador del universo, con nosotros, aquí en la tierra. Esa revelación sembró más preguntas que respuestas, pero era solo el comienzo. Muchos siglos después, en una pequeña ciudad llamada Belén, un niño nació. Su nombre, al igual que el profetizado, era Emmanuel. Y no era un nombre alegórico, ni un símbolo lejano de algo abstracto. Era literalmente Dios con nosotros. ¿Cómo pudo ser esto? Dios mismo, el Ser Supremo, no envió un mensajero ni un ángel, sino que se hizo carne, se convirtió en uno de nosotros. Nació como un bebé, experimentó el hambre, la fatiga y la risa de la infancia. Y lo más intrigante de todo, vivió como humano, en medio de nosotros, sin reservas, sin barreras. Este nombre, Emmanuel, no solo refleja un misterio divino, sino un cambio radical en todo lo que sabíamos sobre la relación entre Dios y el ser humano. No se trataba solo de una visita, sino de una presencia tangible, palpable. Dios se había acercado de una forma inesperada, caminando entre nosotros, enseñando, sanando, pero también sufriendo y muriendo por nosotros. Un amor tan grande que no pudo quedarse alejado del dolor humano, sino que decidió vivirlo en su totalidad. La historia no termina con su muerte, pues la promesa de Emmanuel perdura. Jesús, al irse, deja una promesa aún más misteriosa: enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Así que la presencia de Emmanuel no es un hecho del pasado, sino una realidad continua. Dios sigue con nosotros, ahora a través de su Espíritu, guiándonos y envolviéndonos en su cercanía siempre. Emmanuel es un misterio que nunca acaba, una verdad que transforma todo lo que sabemos sobre la vida. Dios, el más grande de los misterios, se hizo pequeño para estar cerca de ti. Los silencios del relato, lo que no se dice. El relato del nacimiento de Jesús está lleno de detalles asombrosos, pero también de silencios intrigantes. La Biblia menciona mucho sobre su nacimiento y su vida pública, pero apenas dice nada sobre su infancia. Sabemos que Jesús creció en Nazaret, un lugar pequeño y aparentemente sin importancia. Sin embargo, el hecho de que no haya detalles sobre sus primeros años puede tener un profundo propósito teológico. El Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, vivió en la simplicidad y humildad. No hubo celebraciones espectaculares cuando Jesús fue niño, ni milagros que hicieran su vida extraordinaria. Para quienes lo conocían, Jesús vivió una vida común, en una familia humilde, sin ningún privilegio. De esta manera Dios nos mostró que no vino para destacarse por su grandeza, sino para identificarse con la vida común y sencilla de la humanidad. La ausencia de detalles sobre María y José en los evangelios también es significativa. Después de los eventos de su nacimiento, los padres de Jesús desaparecen casi por completo del relato. Esto puede resultar su papel como humildes guardianes de un ministerio divino, sin buscar protagonismo, siempre atentos al propósito de Dios. Así, el relato de la vida de Jesús, aunque lleno de milagros y signos, también está marcado por el misterio y el silencio. Su nacimiento no fue acompañado por multitudes adorando, y el mundo siguió su curso como si nada hubiera cambiado. Este contraste nos enseña que aunque el nacimiento de Jesús fue un evento cósmico, se manifestó en un contexto de humildad y silencio, mostrando cómo Dios a menudo actúa en lo más simple y escondido del mundo. El papel de los ángeles, mensajeros, protectores y guerreros. En la Navidad, los ángeles son mucho más que seres celestiales, son mensajeros divinos, protectores poderosos y guerreros espirituales. Su aparición marca momentos cruciales en la historia, desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta la protección del niño Dios de amenazas más oscuras. Uno de los momentos más misteriosos es cuando el ángel Gabriel se presenta ante María revelando que ella será la madre del Salvador, el Mesías prometido. ¿Cómo puede una joven virgen recibir tan asombroso mensaje? La presencia de Gabriel no es solo un mensaje, sino la puerta a un cambio eterno para toda la humanidad. Además, los ángeles no solo traen buenas noticias, sino que también protegen. Tras el decreto mortal de Herodes, un ángel guía a José para que huya a Egipto y salve a Jesús. Este acto divino muestra el poder de los ángeles como guardianes, siempre listos para defender a los que tienen un propósito mayor. Pero ¿qué ocurre cuando los ángeles no protegen, sino que luchan? En las escrituras se nos habla de los ángeles como guerreros que combaten contra las fuerzas del mal, luchando en el ámbito celestial para defender a los hijos de Dios. Así, la Navidad no solo celebra el nacimiento de un niño, sino el comienzo de una batalla cósmica, una guerra espiritual que culminará en la victoria final de Dios. Finalmente, los ángeles no solo traen mensajes de esperanza, sino que muestran que el cielo y la tierra se conectan de una manera nueva con la llegada de Jesús. Cuando los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, nos recuerdan que la salvación es un misterio que toca tanto lo celestial como lo terrenal.
Los ángeles en la Navidad son mucho más que simples mensajeros, son guardianes del plan divino, los luchadores en la guerra espiritual y los heraldos de una nueva era. Su presencia nos asegura que incluso en medio de la oscuridad, Dios está siempre cerca, guiándonos, protegiéndonos y luchando por nosotros. La genealogía de Jesús, un linaje lleno de sorpresas. La genealogía de Jesús narrada en el Evangelio de Mateo es mucho más que una simple lista de nombres. Es como un rompecabezas lleno de intriga y misterio. Si miramos de cerca descubrimos que detrás de esos nombres se esconden historias de tradiciones, valentía y redención. Al principio parece solo un recuento de generaciones, pero cuando profundizamos nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito increíble detallado y no siempre es lo que esperamos. Uno de los grandes misterios es que dentro de esta genealogía real se encuentran personas cuyas historias no se ajustan al perfil tradicional de la realeza. Por ejemplo, Tamar, una mujer viuda que a pesar de las normas sociales se disfrazó para seducir a su suegro y garantizar la continuación de la línea familiar. Una historia que parece sacada de una novela, pero que muestra cómo Dios puede actuar incluso en situaciones complicadas y controvertidas. Luego tenemos a Rahab, una mujer cananea que fue prostituta, pero que a pesar de su pasado desempeñó un papel crucial al proteger a los espías israelitas. Su fe la llevó a ser parte del linaje del Mesías. Dios tiene el poder de transformar vidas sin importar de dónde venimos. Y no olvidemos de Ruth, una moabita que aunque no era israelita, se comprometió a seguir a su suegra y se convirtió en una pieza clave en la historia de Israel. La genealogía también nos recuerda las caídas y subidas del pueblo de Israel, especialmente cuando Mateo menciona el exilio a Babilonia, un momento de gran sufrimiento. A pesar de todo, Jesús, nacido en esta línea rota, es el restaurador de las promesas. Él viene para sanar el exilio espiritual de la humanidad y traer una nueva esperanza. Jesús es la restauración. Este linaje es un testimonio de que aunque hay debilidades humanas y momentos oscuros, Dios siempre puede usar lo imperfecto para cumplir su plan perfecto. La genealogía no es solo una lista de nombres, es una invitación a ver cómo la gracia de Dios trasciende generaciones, historias complicadas y circunstancias inesperadas. Las profecías de Dios cumplidas. Desde el principio de la Biblia, Dios comenzó a revelar una historia grandiosa, la salvación de la humanidad. En Génesis 3:15, después de la caída, Dios hizo la primera promesa de un Salvador, una profecía que señala al Mesías que derrotaría al mal. Desde el primer pecado, Dios tenía un plan de salvación en marcha. Y las promesas siguieron. Por ejemplo, Miqueas 5:2 predijo que el Mesías nacería en Belén, un pequeño pueblo, pero de allí saldría el Salvador, como se cumplió con el nacimiento de Jesús, una confirmación exacta de la promesa divina. Y como si fuera poco, Isaías 7:14 nos habla de un niño nacido de una virgen, y eso mismo sucedió con María. Pero hay algo más impresionante. La genealogía de David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 2 al 16, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes ocuparía su trono para siempre. Y lo vemos claramente en la genealogía de Mateo. Jesús es un descendiente directo de David, cumpliendo esa promesa divina a la perfección. En Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14, vemos la promesa del regreso de un rey eterno. Esto nos da esperanza sabiendo que el futuro es glorioso y que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Todo, absolutamente todo, apunta hacia Jesús. Cada profecía cumplida es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él nunca falla. Siempre cumple lo que promete y nos asegura que lo que está por venir será aún más grande. Al concluir este viaje a través de los misterios y las profecías cumplidas de la Navidad, podemos ver claramente cómo todo estaba predestinado para cumplir el propósito divino de redimir al ser humano. Cada detalle del lugar del nacimiento hasta las personas que fueron testigos de este milagro tienen un significado más profundo de lo que puede parecer a simple vista. Jesús no solo nació para darnos un mensaje de paz y amor, sino para cumplir un propósito eterno que se había anunciado siglos antes. La Navidad entonces no solo es una celebración, sino que es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios, de cómo Él cumple cada una de sus promesas y cómo en medio de la historia Él sigue revelándose a nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido y recuerda que la verdadera esencia de la Navidad va mucho más de los adornos y regalos. Es una invitación para profundizar en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Dale like, suscríbete y nos vemos en mis otras redes sociales. Bye.